Emociones en equilibrio. Encuentra tu sentido de vida. ¿Te sientes atrapada en un ciclo de dolor y sufrimiento? ¿La adicción te ha robado la libertad y la felicidad? En nuestra clínica Quinta, Regreso a la Vida Femenil, entendemos que la adicción es un viaje solitario, pero no tiene que serlo. Nuestro equipo de expertos está aquí para apoyarte en cada paso del camino hacia la recuperación. Nuestro enfoque integral combina terapias personalizadas, apoyo emocional y educación para ayudarte a superar la adicción y encontrar un nuevo propósito en la vida. Renacer es posible. Únete a nuestra comunidad de mujeres que han encontrado la libertad y la felicidad. Llama hoy mismo para empezar tu viaje hacia la recuperación. Visita nuestras redes sociales o llama a la línea de ayuda 77 15 25 89 71 para obtener más información y empezar tu tratamiento hoy mismo. Pues bienvenidos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el lugar que nos hagas el grandísimo favor de vernos y escucharnos. Esto es Emociones en Equilibrio en el programa La Entrevista. Y yo soy Juan Carlos Martínez, consejero en adicciones, y hoy tenemos un tema que para mí fue crucial en mi proceso de recuperación, que es el resentimiento. Y para ello tenemos un experto. Él es psicólogo clínico, él es experto en adicciones y está con nosotros Enrique Pingel. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Mucho gusto en saludarte. Gracias por la invitación. No, nada que agradecer. Nosotros estamos muy contentos de que gente profesional y que está en el medio, o sea, que está ahorita trabajando en una clínica que tiene pacientes, que está con la enfermedad a flor de piel y atendiéndola, nos da mucho gusto porque es muy confiable. Ok, para esto tenemos una temática en el programa que es, pues, saber un poquito de ti. Nos gustaría que nos platicaras qué onda con Enrique, en qué momento decidió estudiar psicología, cómo está yendo, en dónde está colaborando y todo ese asunto. Quique, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, mira, yo estudié la carrera de psicología después de estar en un internamiento en la Quinta Santa María. No, yo estuve en la Quinta Bendita Santa María sea. por problemas de bebida. Sí, yo soy más bebedor fuerte, pero le pedí en una ocasión a mi poder superior que dejar de tomar como le estaba haciendo y hablar con mi hermano, que no me llevaba con él. Y 3 meses después, mi hermano llega a mi casa, yo vivía en Querétaro, y me propone ir a un centro de rehabilitación, ¿no? Y así fue que yo llegué a la Quinta Santa María, ¿sí? Y de ahí me despertó mucho la inquietud del problema de la adicción, ¿no? ¿Por qué tantas situaciones? ¿Por qué tantos problemas? Y fue que tomé la decisión de estudiar la carrera de psicología. Sí, yo soy psicólogo clínico. Sí, acabo de terminar también ¿cómo se llama? La certificación de consejería en adicciones. En adicciones, ¿sí? Qué bueno. Y actualmente estoy trabajando en la Quinta Regreso a la Vida. Yo atiendo a las mujeres. ¿Sí? Ok, sí, tenemos el gusto de conocerlos, también hicimos una entrevista, y qué padre, me da mucho gusto, porque además te voy a decir una cosa, el tratar con mujeres es bien especial, pero también es bien bonito, ¿no? Sí. Creo que eres muy afortunado, ahorita nos platicarás un poquito de qué haces exactamente en la Quinta Regreso a la Vida, y qué te parece si para ello le entramos al tema. El tema es resentimiento, volver a sentir, y yo nomás te voy a platicar breve en un minuto. Yo, cuando llegué a AA, cuando llegué a estar internado la primera vez, empecé a escuchar muchas palabras que no entendía, que en mi vocabulario no existían,
y que posteriormente me di cuenta que yo era experto en eso. Primero, yo decía que no tenía resentimientos, que yo había tenido una infancia feliz y que mis papás, bueno, no estaban, pero, o sea, justificando siempre, ¿no? La enfermedad me decía, tú tienes que ser diferente y vas a romper la regla, tú no estás enfermo, no es cierto, esto es para ellos, no para ti. Y después, cuando el tiempo y las recaídas y eso te van haciendo mella y creas conciencia, me di cuenta que qué persona tan resentida era. Y con esto te dejo el micrófono, es tuyo, y ahí le vamos dando, mi Kike, ¿va? Vale, bueno, pues el resentimiento es un tema súper interesante, como tú bien lo mencionas, la realidad es que todos tenemos resentimientos, ¿sí? El resentimiento es una herida al orgullo, ¿no? A nuestro ego, a nuestras expectativas, ¿sí? Que tenemos muchas veces de las personas, ¿no? Y muchas veces porque los papás no se comportaron como nosotros queríamos, no nos educaron, no nos educaron con maltratos, ¿sí? Y entonces cuando no se crean, no se cumplen esas expectativas que yo tengo, ¿sí? De otras personas, ¿sí? Pues afecta mi orgullo, mi ego, ¿sí? Y todo esto va creando resentimiento. Como bien lo mencionas, el resentimiento viene de volver a sentir, ¿sí? De volver a sentir una herida, ¿sí? He tenido gente que de 20 años, de 30 años, ¿no? Y fíjate que a mí, yo una vez en una junta de AA, me di cuenta de algo súper importante. La gran mayoría de la gente que pasaba a tribuna, siempre se quejaba de la familia, ¿no? Del papá, de la mamá, de los hermanos, ¿no? Que le hicieron algo. Y entonces, es volver a sentir esa frustración, esa herida que nos causaron. Y yo me quedé pensando, ¿por qué tanto es con la familia? Sí, si tú te das cuenta, la realidad es que en las adicciones el tema es el entorno familiar, ¿no? Es correcto. Me di cuenta yo de que es con la familia porque nos han enseñado que la familia tiene que siempre estar unida, ¿no? Que la familia es lo más importante. Y entonces cuando algún amigo, alguna amistad, algún conocido nos hace incluso cosas peores que nuestra familia, ¿sí? A ellos sí los perdonamos, ¿no? Pero a la familia, como seguimos conviviendo con ellos, ¿sí? Y tenemos la obligación, entre comillas, de esa convivencia, se van creando esos resentimientos, ¿no? Y sobre todo por no saber hablarlo, ¿no? No saber decir, me hiciste este daño, ¿no? Para que la otra persona se dé cuenta, porque incluso cuando yo estaba en la quinta, yo como te mencioné, yo no me llevaba con mi hermano, ¿no? Yo tenía muchos resentimientos con él y nunca los habíamos hablado, ¿no? Y él ni cuenta se había dado de todo el daño que yo tenía, por acciones, ¿no? Y muchas veces la gente no se da cuenta que nos causa un daño, ¿sí? Y como nosotros no lo hablamos, nos resentimos. Claro, fíjate que te voy a comentar algo. Y además yo me di cuenta de algo, y no sé si a todos los adictos les pasa, pero lo he platicado con muchos, y es el siguiente. El resentimiento está muy asociado con este asunto de ser también adicto al sufrimiento. Fíjate, cuando tú resientes, vuelves a repetir esa escena, vuelves a sentir, pero a mí me gustaba dolerme, ¿no? O sea, y pensar, y regresó, y me vio, y no me saludó, y yo había dado todo por ella, y bla, 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 y al final yo terminaba sufriendo, y mi resentimiento, o sea, mi odio, mi rencor, se iba alimentando. Yo no sé si le pasa a todos o nada más a los adictos. No, efectivamente, lo que pasa es que también luego caemos en la situación de hacernos las víctimas, ¿no? Correcto. Y entonces al hacerme yo la víctima, es más fácil culpar a otras personas de mis acciones, de mi consumo, ¿no?
Y entonces, ahí es donde viene todo el círculo vicioso, ¿no? O sea, es más fácil culpar a otros de que yo sufro, ¿sí? Por algo que pasó hace 15, 20 años, ¿no? O Y más, ¿no? no lo trasciendo, sí, ¿no? He escuchado yo gente que se queja de situaciones de 40 años. Vaya, yo te me lo voy a confesar aquí en público. Yo sufría por cosas que pasaron cuando iba en primero de primaria, te lo prometo. Y que hasta los 40 y tantos tuve la oportunidad de recordar, de trabajar y de poder pues superarlo. Pero esa parte la vemos al final, ¿no? Porque hay que llegar al punto de que, bueno, ok, sí existe el resentimiento, aunque lo niegues. Ya cuando lo aceptas, luego encontrar en dónde estoy resentido y cuáles son mis resentimientos es otro proceso. Y al final es, ¿y qué hago con el resentimiento? ¿Dónde se cura? ¿Dónde lo intercambio? ¿No? ¿Qué opinas ahí, Quique? Sobre todo, ¿con quién estoy resentido? Esa es la clave, ¿no? Saber con quién estoy resentido y empezar a ver que muchas de las situaciones que yo viví en ese tiempo, ¿sí? Que me causaron ese resentimiento, pues la otra persona, pues a lo mejor ni cuenta se dio de lo que me hizo, ¿no? Pero como yo no hablé y no dije, oye, con esta acción tú me hiciste sentir esto, ¿sí? Fue cuando Claro. yo empiezo a, ¿cómo se llama? A sanar esa lesión, ¿no? O sea, el resentimiento es una lesión, puede ser una lesión muy leve, ¿no? Pero es como cuando tengo una herida y si tengo una costra y yo me la sigo rascando, me sigo quitando la costra, pues nunca va a sanar, ¿no? O sea, tengo que darle tiempo, ¿sí? Aprenderme a perdonar a mí. Y es algo que yo les digo, a las chicas de la clínica, primero tienes que empezarte a perdonar tú, ¿sí? Para después perdonar a los demás. Porque muchas veces, como te menciono, las otras personas ni cuenta se dan, ¿no? Y cuando luego los llegas a confrontar, dicen, es que yo ni me acuerdo que te hice eso, ¿no? Es correcto. Es correcto. Ok, bueno, ¿qué nos recomiendas, Quique? ¿Qué ejercicio podría ser bueno para trabajar y recordar con quién estoy resentido? ¿Cuál sería el principio? ¿Qué tanto me puedo tardar o cuál es el promedio en encontrar con todas las personas que estoy resentido? Pues la realidad es que, aunque no lo creas, es algo muy sencillo. Todos nuestros resentimientos sabemos contra quién está o con quién están enfocados, ¿no? Ok. Aquí la clave para empezar a sanar todo eso, ¿sí? Es empezar a aceptar la situación, ¿sí? La situación que muchas veces yo mismo la causé, ¿no? La otra persona hace cosas, no me hace, ¿sí? Cada individuo, ¿sí? Va haciendo, teniendo ciertos comportamientos, ¿no? Pero no es que se enfoquen conmigo, ¿no? Con Enrique, ¿no? En este caso con Juan Carlos, sino ellos hacen cosas, ¿sí? No me hacen. Y ya depende de mí, ¿sí? Si yo, perdono o si yo, pues lo tomo a la ligera, ¿no? Porque muchas veces incluso nuestras propias amistades, ¿no? Las que nosotros consideramos amistades, nos hacen más daño muchas veces que nuestra propia familia, ¿no? Pero, como tenemos ese vínculo o esa complicidad en el consumo, ¿sí? Es más fácil perdonarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque me conviene, porque si no, pues ahora con quién consumo, ¿sí? Y entonces ahí se hace toda una dinámica de, pues, a conveniencia, ¿no? Es correcto. Y el consumo tiene que ver mucho con la conveniencia de las personas, ¿sí? Hay muchos que, con tal de que les den una dosis, se sobajan y hacen lo que sea, ¿no? Con tal de seguir consumiendo. ¿Sí? Y eso es bien triste, y más en esta parte de las mujeres que tienen esta facilidad sexual, digámoslo,
Y además, la palabra prostituir se escucha muy fuerte, pero no siempre tiene que relacionarse con sexualidad. Muchas veces prostituí mi dignidad, ¿no? O, Ujú. ¿no? Yo recuerdo una vez una cosa muy humillante, así que me dijo el cuate del punto es, ¿quieres una? Dame el coche, ¿no? Así déspotamente, ¿no? Eh, y fue muy humillante y más el contexto, pero mi adicción me hizo soportar eso y más, ¿no? Entonces la mujer también sufre de esa parte, ¿no? Y claro que eso va creando resentimientos. Adelante, Sí, Quique. sí, no, y ahorita, por ejemplo, tú que lo mencionas, ¿no? El lavar el carro, pero muchas veces, en tu casa, ¿no? Te piden igual que hagas una cosa, ¿sí? Tu familia, y te enojas, ¿no? Porque para empezar Eh, a nadie nos gusta que nos digan que hagamos las cosas, ¿no? Y es entonces, correcto. pero te digo, como es mi familiar, ¿sí? Entonces, no me estoy dando cuenta de todos los beneficios que tengo. En tu caso, ahorita que tú mencionas de lavar el carro, pues tu beneficio, tu recompensa era pues Una tu gozo, dosis. ¿no? Y acá no nos damos cuenta porque pensamos que es obligación de nuestra familia, pues el que nos den techo, que nos den comida, ¿no? Sí, cuando también todo eso es una recompensa, pero ya lo vemos como si fuera obligación de ellos. Claro, Sí. tienes toda la razón. Ok, otra cosa que a mí me costó mucho trabajo entender, esta parte que tú comentaste ahorita, es, las cosas no pasaron como yo creo que pasaron. Y Ujú. las cosas pasaron posiblemente con mucha participación mía, pero mi enfermedad me hace, claro, culpar a la otra persona. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que me pasó a mí. La maestra de inglés se apellidaba Armenta y yo creí que por esa situación ella no me quería, porque aparte era muy guapísima y yo no estaba tan guapo. Mi autoestima estaba muy mal en la secundaria. Y resulta que no es cierto. Mis compañeros, cuando yo trabajé esto, me hicieron recordar que no me quería, y no es que no me quisiera, pero yo era muy diablo en su clase, y una vez hasta un cohete prendimos y hacíamos burla a las chicas cuando pasaban, y alguna ocasión pasé por los vidrios del aula como si yo estuviera nadando, me cargaron 2 personas y echaba yo agua como si de veras estuviera nadando. Lógicamente interrumpía su clase hasta que una vez nos aventó su zapato y por poco nos pega a otra persona y a mí. Y yo me resentí mucho por mucho tiempo, cuando en realidad el que desesperó la situación fui yo. Ella hizo un reflejo y yo creo que la colmé porque me aguantó varios años. Y entonces entendí que muchos de mis resentimientos, te estoy exponiendo el más sencillo, muchos, todos pasaron en mi mente, la verdad. Es que efectivamente nosotros los resentimientos nos los causamos nosotros mismos, ¿sí? O sea, tío, las otras personas hacen ciertas acciones, pero el de cómo yo las interprete, ¿sí? El de cómo yo me sienta con las acciones de otra persona, eso es lo que a mí me va a causar ese resentimiento, ¿sí? Bueno, esa molestia, Claro, ¿sí? Esa molestia, ¿sí? Que con su actitud, ¿sí? Yo me siento mal, me siento incómodo, ¿sí? Y entonces, en lugar de reflexionar que la actitud fue también por comportamiento mío, ¿sí? Y empezar a sanarlo, ¿sí? Me la paso en mi pensamiento, rumiando todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué me contestó así? ¿Por qué me hizo esto? ¿Sí? Y entonces ahí es donde viene el resentimiento, porque la primera lesión es un sentimiento, ¿sí? Es el sentimiento que me hizo sentir, valga la redundancia, mal, ¿no? La actitud de mi familiar, de mi amigo, ¿sí? Y el problema es que yo me la paso rumiándolo en la mente, ¿no? Y pues es muy fácil también para el adicto, en ese aspecto, pues echarle la culpa, ¿no? Y entonces ya me enojé, ¿sí?
y como no les gusta, me voy a consumir, ¿no? Para castigarlos Claro. a ellos, ¿sí? Cuando el que se castiga, pues es uno mismo, ¿no? El que se siente mal, que tiene la malilla, la cruda, todo soy yo. Claro, además dijiste ahorita algo bien cierto, mi padrino me decía, el adicto siempre guarda un as bajo la manga para, para asegurarse y justificarse de que sí tiene que ir a consumir porque la vida no vale la pena. Y es algún resentimiento fuerte, ¿no? Y te voy a platicar otra cosa. Mucha gente dice que te emborrachabas para olvidar. Yo creo que te emborrachabas y terminabas recordando más. En algún momento la borrachera tal vez lo evadías, pero en algún momento importante lo recordabas más. Y posiblemente ya cuando había inconsciencia, no te acordabas. Pero en el momento que te acordabas más, como ya estabas intoxicado, como tu sistema nervioso central estaba ya habías aflojado, entonces te permitías llorar en muchas veces o expresar, pero al final de cuentas lo hacías inconsciente, no sé si me estoy explicando. Y entonces al final, después de una borrachera, pues sí, la cruda era fea, pero me siento como más ligerón. Claro, porque habías externado de una manera que no era eficiente ni que iba a pasar nada positivo, pero era terapéutico, por lo menos en el momento. ¿Qué opinas tú, Quique? Lo, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del alcohol, ¿no? El alcohol, pues al principio me desinhibe, ¿no? Y entonces, pues me siento, pues hasta me siento galán, ¿no? Claro. Me siento jovial, el centro de la fiesta, hago chistes, todo. Pero, al seguir consumiendo, el alcohol, también es depresivo, ¿no? Y entonces es cuando me doy permiso, ¿sí? De sacar mis sentimientos, me doy permiso de llorar, algo que mencionaste muy importante, el llorar, ¿no? Con el alcohol me doy permiso de llorar y me justifico porque estoy borracho, porque la realidad es que nos han reprimido todo ese tipo de sentimientos, de emociones, ¿no? El demostrar que ¿cómo te lo digo? Nos han enseñado que eso es debilidad, no el llorar, ¿sí? El externar que me siento mal, ¿sí? Y entonces con el alcohol, pues me doy ese permiso para poder llorar, ¿no? Así de, pues ya estaba borracho, ya está pedo, pues ya no hay bronca, ¿sí? Pues le dio el sentimiento, ¿no? Es Y correcto. entonces vuelvo otra vez, ¿sí? A justificarme, ¿sí? Del por qué me pongo esas borracheras, ¿no? ¿Por qué tengo ese exceso de consumo? Porque, pues, me hicieron mal cuando yo tenía 8 años, ¿no? Cuando tenía, 15 años, ¿sí? Porque me maltrataron. Si tú te das cuenta de algo que yo la otra vez me puse a analizar, porque precisamente les voy a dar la plática de culpas y resentimientos. ¿Tú tienes algún recuerdo malo, sí, de cuando eras menor de 6 años? Uno nada más. Y no es precisamente malo, pero me sentí excluido, diferente y no entendía qué pasaba. Y te voy a platicar que yo me recuerdo cuando pasé de tercero de kinder, digamos, a primero de primaria. En algún momento yo recuerdo que me correteaban algunas chiquillas o yo correteaba algunas chiquillas y resulta que de repente me encuentro separado porque o me besaban o las besaba y entonces me toma la maestra, me separa y me mete en una habitación, hablan con la directora y y mi mamá la mandan traer y yo decía, ¿qué pedo? Yo no entiendo qué onda, ¿no? Pero me sentí como que me retiraban como si yo fuera diferente. Y no tanto que se hubiera hecho algo malo, sino porque no comprendía que si una niña me daba un beso fuera algo malo, yo darle un beso a una niña era algo malo. Pero en el contexto de ellos no sé cómo lo veían, ¿no? Y entonces me sentí muy diferente, anormal, pero sin llegar a ser malo. Es el único recuerdo que tengo antes de los 6 años.
Y fue Sí, un... es que fíjate, realmente nosotros, en la infancia, si tú te das cuenta, los niños son muy resilientes, ¿no? O sea, olvidan rápido, se dan cuenta, o sea, perdonan muy fácilmente, ¿no? No se la pasan pensando en el pasado. En el momento a lo mejor te hicieron sentir mal en muchas ocasiones, pero no le tomaste importancia. El problema es después de los 6, 7 años, ¿sí? Cuando ya empezamos a crear más conciencia, ¿sí? Y los que nos enseñan la culpa son nuestros papás, ¿no? Eso no se hace, eso está mal, ¿no? No te da vergüenza lo que estás haciendo, y entonces los papás son los que me van enseñando la culpa, ¿sí? Claro, y además te voy a decir una cosa, pues tampoco es, vaya, los papás hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, ¿no? Porque venimos con generaciones de costumbres, maneras de educar, de muchos mitos, de muchos tabúes, ¿no? A mí me queda claro y yo entendí que mis padres me dieron lo mejor que me pudieron dar y que me fue mejor de lo que ellos vivieron. Porque después de trabajar lo mío, me tuve a la tarea de investigar qué pasaba en la infancia de mi mamá, qué pasaba en la infancia de mi papá, y te juro que ahí entendí que me dieron lo mejor de ellos, aunque se equivocaron, y que mi gran egoísmo y mi enfermedad, los critiqué, los juzgué, pues porque no me gustaba, ¿no? O sea, berrinchitos en algunos momentos, ¿no? Algunas otras cosas menos, pero no sé esta parte, ¿cómo la ves tú, mi buen Enrique? Sí, y algo muy importante es que, como bien lo mencionas, tenemos que darnos cuenta de que somos distintas generaciones, ¿no? Tenemos que también conocer un poco de nuestra historia, de la historia de nuestra familia, porque pues muchas veces nos educaron con las herramientas que tenían en el momento, ¿no? El machismo en su tiempo, ¿no? El papá que consumía y llegaba y maltrataba a la mamá, y entonces, pues yo siento que es algo normal, ¿no? Y entonces cuando yo me case, pues sé que así tengo que tratar a mi mujer porque así yo lo vi en casa, ¿no? Y entonces ahí viene igual, todo eso va creando resentimientos, ¿sí? O sea, la clave de la adicción, ¿sí? Yo me he dado cuenta mucho es sanar esos resentimientos, dejarme de culpar, ¿sí? Por lo que otras personas hicieron, no me hicieron, otras personas hicieron, ¿sí? Pero me tengo que dejar de culpar, ¿sí? Y tengo que dejar de hacerme la víctima, porque también es muy fácil agarrar el papel de víctima, ¿sí? En cuanto a la adicción, ¿sí? Porque pues con eso me doy el permiso, ¿sí? De seguir consumiendo, ¿no? Porque Ok, tengo que sufrir. exactamente, tengo que sufrir. Fíjate que ahorita hablaste de dos cosas bien importantes, que es el resentimiento y el perdón. Y estás preparando una plática, me comentaste. Yo creo, y estoy de acuerdo, que estoy seguro que va a estar de acuerdo, que para unir esas dos partes, para mí hay una vía bien importante, que es la catarsis. Uh-huh. Si no hay catarsis, no hay la sanación de la herida de mi resentimiento. Aún yo dándome cuenta que yo fui partícipe, pero cuando yo me animé, fíjate, yo fui muy güey o una, decía mi padrino, un hueso muy duro de roer, y cuando hablé me decía, ay, cuántas pulgas traía el perro, ¿no? Tan flaquito que se veía. A lo que voy es esto, yo no me atrevía a hablar mal de lo que yo sentía, por ejemplo, de mamá, ¿cómo iba a hablar mal de mi mamá, no? Porque fíjate mi ego qué grande era. Yo pensaba que los que estaban abajo me iban a criticar como una persona que hablaba mal de su mamá. Uh-huh. Lo entendí que si no liberaba mis emociones y mis enojos con mamá, no iba a pasar. No podía haber un proceso de perdón genuino, porque el perdón
no era porque, me decía mi padrino, ahí en la quinta, decía, cuando tocaban ese tema, decía, pues yo acabo de entrar y no veo a ninguna familia formada llorando y rumiando, es que déjenos entrar porque necesitamos que nos perdonen los adictos de adentro. No, a mí me urgía perdonar porque el que se estaba muriendo era yo. Mi resentimiento a esa persona me estaba envenenando a mí, ¿no? Y yo requería por, por proceso personal llegar al proceso del perdón. Pero hasta que yo integré este asunto de la catarsis y decir, y me sentía solo, ¿y por qué te fuiste? Aunque mi mamá tuviera un justificante válido para haberme ido, en ese momento el niño herido necesitaba gritarlo. ¿Y qué crees? Cuando lo pude hacer, empecé un proceso de avance. Si no hay catarsis, aunque ubiques resentimientos, no hay proceso de perdón. ¿Qué opinas tú con esto? Sí, la catarsis es algo muy importante, ¿no? Y es algo que también se trabaja en la terapia, ¿sí? Al empezar yo a sacar todo lo que tengo adentro, ¿sí? Me empiezo a comprender, ¿no? Y muchas veces, incluso a mí me pasa, ¿no? En la terapia que cuando estoy hablando con los pacientes, de repente digo, ay, esa también me la tengo que aplicar yo, ¿no? Porque ¡Claro! y es algo que es catártico, pero, ¿sí? Para yo empezar a sanar, pues tengo que sacar como se dice, ¿no? Tengo que exprimir y sacar toda la pus, ¿no? ¿Y cómo la voy a sacar? Hablando, ¿sí? Para yo empezar a poderme curar, ¿sí? Tengo que empezar a externarle a otras personas por qué me siento mal, ¿sí? Y al empezar yo a sacarlo solito me voy cachando de muchas cosas y muchas situaciones. Y ahorita algo que tú decías, ¿no? Es que quiero que me perdonen, ¿no? O que el padrino te decía, pues no veo a nadie de los papás que esté viniendo a buscar perdón. No, el perdón Es es para correcto. mí. El perdón es para mí. Tengo que empezar conmigo, ¿sí? Perdonándome a mí, perdonando, hablando con mi niño interior, ¿no? Y decirle, no fue tu culpa, ¿sí? O sea, si mamá no estuvo y me sentí abandonado, ¿sí? No fue mi culpa, ¿sí? Fueron situaciones, ¿no? O sea, no era que mamá me quisiera abandonar, tenía que trabajar, ¿no? Porque había que llevar alimento a la casa, había que cubrir gastos, que como niño en el momento no lo entiendes, pero ya ahorita como adulto ya lo entiendes y puedes hablar con Totalmente. tu niño interior, ¿sí? Para ayudarlo a sanar eso. Claro, y además te voy a decir una cosa, ya cuando vas más avanzado, vas entendiendo que hubiera estado tu mamá todo el día pegado a ti, o no hubiera estado, o hubiera sido huérfano, o hubiera sido adoptado, o hubiera tenido una mamá china, o negra, o verde, o azul, o marciana, mi enfermedad, mi conducta adictiva, hubiera tomado otra justificación para ser adicto. Sí, el problema es que te digo, buscamos culpables, ¿sí? Para mi adicción, ¿sí? Porque no me quiero hacer responsable, ¿sí? De mi situación. Y es más fácil fugarme a través del consumo, ¿sí? Pero no me doy Claro, cuenta, ¿sí? Que al contrario, o sea, es más complicado, es más fácil, ¿sí? Enfrentar y confrontar las situaciones que estoy viviendo, platicando con mi mamá, platicando con mi papá, de, oye, cuando yo estaba chico, me hiciste sentir esto, ¿sí? Yo sentí esto con tu actitud, ¿sí? Y vas a ver que la gran mayoría de los papás te van a decir, es que yo no lo hice con esa intención, ¿no? es O sea, correcto. yo lo estaba haciendo. Y volvemos a lo del principio, ¿no? O sea, la gente hace, no me hace, ¿sí? Yo soy el que siente las cosas, ¿no? Que no son como yo quería o como yo esperaba. Uh-huh. Y entonces yo soy el que solito me estoy autocastigando con ese resentimiento. Ok, pues Quique, bueno, primero quiero hacerte una pregunta. ¿Podemos poner las redes sociales y tu número de WhatsApp por si alguien hizo clic contigo y quisiera tomar alguna terapia o consultarte algo? Sí, claro que sí.
Ok, Te lo y doy ahorita, te lo mando, y tú no, lo pones. si quieres, dilo al aire, yo ahorita me lo mandas y lo pongo en las publicaciones y que también podamos poner, si tú así lo permites, la quinta Regreso a la Vida y Regreso a la Vida varonil para que puedan tener un contacto de dónde estás laborando. ¿Te late? Sí, claro que sí. Sí, por Ok, supuesto. Sí, bueno, y va a ya ser con un eso, gusto poder trabajar con la gente que se interesa, claro ¿no? que sí. Entonces, dinos por favor tu número. Mi número es el 442-362-0024. ¿Sí? Ok, Es número de Querétaro. Yo ahorita estoy radicando en México, pero viví mucho tiempo en Querétaro, por eso mi número es de allá. no te Y preocupes. mi Facebook estoy como Psicología Delta, ¿sí? 2022. Ok, ahorita me pasas el enlace para que lo pueda yo poner. Y bueno, Sí, claro que ya sí. con esto, ¿con qué concluimos, buen Quique? ¿Qué pudiera recomendarle a la gente? Te quiero recordar nada más algo. Este canal fue hecho para la gente que no gestiona bien emociones o que está teniendo problemas y que, aunque no es un canal de adicciones, últimamente o la gente está brincándole a las adicciones, porque sabes que la adicción no nomás es alcoholismo y drogadicción, hay muchas adicciones, pero también le están brincando a mucha ansiedad, a mucha depresión, a ser codependientes, dependientes, a tener trastornos y ya tiene TOC y entonces que la gente tenga un gran abanico de posibilidades, dentro de ellas es la psicología clínica que tú eres experto. Para ellos, ¿qué mensaje podrías darles? Uno, aprender a perdonarme a mí, dejar de juzgar a los demás, ¿no? Porque muchas veces también por eso se crean los resentimientos, por estar juzgando las acciones de los demás, ¿sí? Algo muy importante, ¿sí? Es aprender a gestionar mis emociones, ¿sí? Empezar a reconocer mis emociones, qué estoy sintiendo antes de actuar, ¿no? ¿Sí? Porque pues desafortunadamente nadie nos habla de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, ¿no? ¿Sí? Haciéndome responsable de mis actos, ¿sí? Esa es la segunda parte, haciéndome responsable de mis actos, ¿sí? Liberándome de la culpa, ¿sí? De la culpa de lo que otros hicieron, te digo, ellos hicieron, no me hicieron, ¿sí? Y darme Sí, cuenta que las personas hacen cosas, o sea, no es todo enfocado a mí, ¿sí? O sea, y ahí es donde yo empiezo a soltar, ¿sí? Aquí lo importante es aprender a soltar todas las cosas que nos van causando daño, porque fíjate, yo les digo rápido, cargamos dos costales, ¿sí? Uno de las cosas buenas y otro de las cosas malas, ¿sí? Y me festejaron mi cumpleaños, las cosas buenas, fuimos al cine, las cosas buenas, me compraron el juego que yo quería, las cosas buenas, ¿sí? Pero me regañaron las cosas malas, me llamaron la atención enfrente de las cosas malas, ¿no? Y el problema, siempre hay más cosas buenas si tú te das cuenta que malas. El problema está en que el costal de las cosas buenas tiene un hoyo enorme, entonces cuando lo volteo a buscar cosas buenas no me acuerdo. Y el de las cosas malas está hasta reforzado por abajo, eso sí me acuerdo. Tengo recuerdos de hace 20, 30 años, como decíamos hace ratito, ¿no? De las cosas malas, pero no nos damos caso, no nos damos cuenta también de todo lo bueno que la gente hace por nosotros. Y ahí es donde tenemos que empezar a soltar ese costal de cosas malas, ¿sí? Y empezar a valorar el de las cosas buenas, y con eso yo empiezo a sanar, ¿sí? Eso es algo importantísimo, empezarme a sanar, perdonándome, ¿sí? Por todo el daño que yo me he hecho, ¿sí? En el consumo. ok, pues Quique, te agradecemos mucho tu participación de parte del staff, de todo el equipo de Emociones en Equilibrio, te damos las gracias. Espero que no sea la primera ni la última vez que podamos compartir con algún tema. Estoy seguro, y por allá ya te platiqué de un proyecto muy interesante que después la audiencia va a saber de qué se trata. Te agradecemos, ¿va? Y a ti, si esta entrevista no fue para ti, no te preocupes, seguro estoy que conoces a alguien que le pueda servir. Te pedimos que la compartas, que la pongas en grupos, que nos regales un like, que te suscribas, que toques la campanita, que nos dejes un comentario,
sea bueno, sea malo, qué te gustaría que tratáramos, qué temas. Y estamos en contacto. Esto fue Emociones en Equilibrio. Gracias, Quique. Bendiciones a todos los equilibrados, equilibradas, que tengan un excelente día. Bendiciones. ¿Estás cansado de sentirte atrapado en un ciclo de adicciones y dependencias? ¿Quieres romper con la cadena que te impide vivir la vida que mereces? En Regreso a la Vida, entendemos que la lucha contra las adicciones es un camino difícil, pero no estás solo. Nuestro centro de recuperación está aquí para apoyarte en cada paso del camino. Ofrecemos un enfoque integral para tratar las adicciones con terapias individuales y grupales, así como actividades que fomentan la salud física y mental. Nuestro objetivo es ayudarte a encontrar la fuerza y la motivación para superar tus desafíos. En Regreso a la Vida, creemos que la recuperación es posible. Nuestra línea de ayuda está disponible las 24 horas del día. Llama al 55 28 97 72 30 y te daremos información. Regreso a la Vida, donde la esperanza se convierte en realidad.